Millones de personas en los Estados Unidos se ven afectadas por la enfermedad arterial periférica o EAP. Es una enfermedad peligrosa que no solo causa dolor en las piernas y los pies, sino que también se asocia con una mayor tasa de eventos cardiovasculares y muerte. Entonces, ¿qué debes hacer si te diagnosticaron EAP? Hola y bienvenidos a Visitas a Domicilio. Soy el Dr. Eduardo Sánchez, director médico de prevención de la American Heart Association, o en español, la Asociación Americana del Corazón. La EAP es un estrechamiento de las arterias periféricas o arterias que transportan sangre desde el corazón a otras partes del cuerpo como los brazos y las piernas. Este estrechamiento de las arterias se denomina aterosclerosis y ocurre cuando se acumulan depósitos de grasa en las arterias. Cuando esos depósitos de grasa, también conocidos como placa, se acumulan, se estrechan las arterias, lo que disminuye el flujo de sangre en todo el cuerpo. En el caso de la EAP, estos depósitos de sangre se acumulan en las arterias fuera del corazón que bombean sangre rica de oxígeno a los brazos, las piernas y los pies. Y aunque la EAP es más común en las piernas y los pies, alrededor del 10% de la población la experimenta en los brazos, las manos y los dedos. Al reducir el flujo de sangre a las piernas y los pies, la EAP puede hacer que caminar sea cada vez más difícil. Esta reducción del flujo de sangre puede provocar una afección conocida como claudicación o dolor, calambres o molestias en los músculos, por lo general en las pantorrillas, los muslos o los glúteos durante la actividad física como caminar o subir escaleras. Si bien hay varias maneras de prevenir y tratar la EAP, un tratamiento eficaz para los síntomas de la EAP es la actividad física regular. Tu médico puede recomendar entrenamiento con ejercicios supervisados, también conocidos como terapia de ejercicios supervisados o SET. Por lo general, esto implica caminar en una cinta de correr bajo supervisión de un profesional. En un protocolo SET típico, comenzarías a caminar con la cinta de correr configurada a 2 millas por hora con un grado de inclinación de 0, lo que significa que la superficie para caminar es completamente plana. Luego, cada 2 minutos, la inclinación de la cinta de correr aumentaría un 2%. El tiempo que camines dependerá de cuándo comiences a sentir los síntomas, pero por lo general caminarías durante 30 minutos y lo harías 3 veces por semana durante aproximadamente 6 meses. Una de las principales ventajas de este tipo de terapia es que se realiza en un entorno estandarizado donde se puede controlar la velocidad y el grado de inclinación de la cinta de correr y se puede observar tu forma de caminar. No obstante, en ocasiones, este tipo de terapia supervisada no estará cubierta por tu seguro o tal vez no puedas ir a un centro de rehabilitación 3 veces por semana. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, hay buenas noticias. Hay programas de ejercicio efectivos que puedes hacer en casa y que pueden ayudar a abordar los síntomas de la EAP. Voy a guiarte con 6 pasos sencillos de un programa de caminatas que puedes hacer en casa. Paso 1. Calentamiento. Es importante preparar el cuerpo para el ejercicio. Para caminar, puedes calentar estirando los músculos de la pantorrilla y el muslo en cada pierna durante unos 10 a 15 segundos. Paso 2. Empieza a caminar. Camina a tu ritmo moderadamente rápido durante unos 5 minutos, aunque pueda causar algo de dolor. Las investigaciones han demostrado que el ejercicio que provoca dolor en las piernas puede mejorar la función de las piernas, aunque pueda ser difícil. Paso 3. Detente y descansa. Después de 5 minutos de dolor leve o moderado, detente y descansa hasta que el dolor desaparezca. Paso 4. Repite la rutina de caminar y detenerse varias veces.
Durante los primeros 2 meses de tu programa de caminatas, aumenta lentamente hasta caminar un total de 35 minutos en cada sesión, sin contar los descansos. Sigue agregando unos minutos hasta que llegues a la meta de caminar 50 minutos en total. Paso 5. Enfría. Termina caminando lentamente durante 5 minutos. Luego, vuelve a estirar los músculos de la pantorrilla y el muslo. Paso 6. Sigue así. Tu objetivo debe consistir en lograr hacer una caminata de 50 minutos al menos de 3 a 5 veces por semana. A medida que eso se vuelve más fácil, desafíate a trabajar más duro. Puedes intentar subir colinas o escaleras, o si estás caminando en una cinta de correr, agrega una inclinación a tu rutina en la cinta de correr. Si bien es posible que debas comenzar un programa de ejercicios como este, los regímenes de caminatas simples como este pueden ayudar a aumentar la fuerza de las piernas, facilitar caminar y subir escaleras y aliviar los síntomas de la EAP. Y como beneficio adicional, caminar 50 minutos de 3 a 5 veces a la semana es excelente para la salud general del corazón, sin mencionar su salud mental. Y si puedes animar a un amigo o familiar a que se una a ti, puedes hacerlo aún más agradable y ayudar a otra persona a cuidar de su corazón también. Aunque la EAP es una afección médica de por vida, las personas con esta enfermedad pueden llevar una vida larga y activa. Por lo tanto, si notas que caminar o subir escaleras se está volviendo doloroso o más difícil, habla con tu médico y asegúrate de describir lo que estás experimentando con la mayor precisión posible. Repasemos algunos puntos clave. La enfermedad arterial periférica o EAP es un estrechamiento de las arterias periféricas o arterias que transportan sangre desde el corazón a otras partes del cuerpo como los brazos y las piernas. La EAP causa calambres musculares o dolor en las piernas mientras caminas o subes escaleras. Se ha demostrado que la actividad física es un tratamiento eficaz para los síntomas de la EAP. Un programa de caminatas que puedas hacer en casa puede ayudar a aumentar la fuerza de las piernas, facilitar caminar y subir escaleras y aliviar los síntomas de la EAP, así como mejorar la salud del corazón. Si tienes problemas en los pies o las piernas, pregúntale a tu médico acerca de la EAP. Y si tienes preguntas sobre condiciones de salud, me encantaría saber de ti. Comenta a continuación, suscríbete y acompáñame la próxima vez para obtener respuestas en las que puedes confiar.